Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy quiero comentaros algo para reflexionar, algo que viene de la mano de Monseñor Viganó. Todos sabéis quién es Monseñor Viganó y con esto quiero expresar un poco cuál es mi posición, porque aquí en este canal me habéis visto señalar errores de la deriva doctrinal pastoral de varios papas, pero con motivo del Concilio Vaticano II, y sin embargo no soy sedevacantista. Luego me he puesto a señalar aciertos de esos papas y los que se creían que yo era sedevacantista se han quedado sorprendidos, ¿no? Y molestos algunos. Me gustaría expresar cuál es mi posición. Mi posición es con Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Pues fijaos, cuando en 2016 yo me uní a todo esto, a esta denuncia pública, la verdad es que las cosas pues estaban un poco muy confusas, ¿no? En el sentido de que no habían pastores que realmente estuvieran saliendo a dar la cara públicamente hasta que salieron las dubias de los 4 cardenales, y a partir de ahí pues ya se creó un poco pues un movimiento más cohesionado. Con el tiempo pues 2 de esos cardenales fallecieron, quedan otros 2 que guardan silencio. Uno de ellos es el cardenal Burke, que ha estado bastante enfermo, gracias a Dios ahora está bien, y sin embargo con el tiempo han salido 2 personas más, que son pues Monseñor Schneider y Monseñor Viganó. Cuando salió el testimonio de Viganó, yo tenía el antiguo canal y salió el primer testimonio que él dijo. Hablaba de un momento en el que él había hablado con Bergoglio acerca de los abusos de McCarrick, del cardenal McCarrick, ya que Viganó era el responsable, ¿no? El nuncio del Vaticano en Estados Unidos, ¿no? Estaba al tanto de todo eso. Ya sabéis que en tiempos de Benedicto XVI se le impusieron unas normas al cardenal McCarrick de que no viajara, etcétera. Sin embargo, él siguió haciéndolo, y Monseñor Viganó contaba cómo se había acercado a Bergoglio en un evento con más cardenales que lo iban saludando uno por uno, y él le había pues dicho una serie de cosas acerca de este tema, ¿no? Hay un vídeo de ese momento en el canal del Vaticano, es decir, que el testimonio de Viganó pues para mí es bastante fiable, porque aquello primero que contó, pues recuerdo que en el antiguo canal pues yo creo que lo llegué a poner, cómo salía ese vídeo de Vatican News, que el testimonio que él contaba pues estaba grabado en vídeo, cómo se acerca, le da la mano a Bergoglio, empieza a hablar con él. Es verdad que el vídeo se cortaba ahí, pero bueno, es bastante... lo que se ve es fiel a lo que él contaba, ¿no? Entonces, con el tiempo, Monseñor Viganó pues está en el anonimato por la persecución que sufre, y sin embargo sigue comunicándose con los fieles. Por otro lado, Monseñor Schneider se ha mantenido pues en una posición pública. Él no se ha escondido, pero es verdad que está en una diócesis que está en un lugar pues perdido prácticamente, ¿no? Está en Kazajistán. Y sin embargo, pues él sí que también ha seguido manteniendo. Hoy en día básicamente son los 2 que más están hablando públicamente, ¿no? Y lo que a mí me gusta de ellos 2, sobre todo de Monseñor Schneider, que es alguien más, digamos, calmado, con un sesgo más, digamos, prudente, eso es lo que me gusta, ¿no? Y la posición de Schneider, que es parecida a la de Monseñor Viganó, básicamente es decir, la deriva doctrinal, la deriva litúrgica, la deriva pastoral viene a partir de los tiempos del Concilio Vaticano II, si bien es verdad que habían ya conatos antes, y tenemos que revertir ese concilio, es decir, coger ese concilio y las partes pues que han provocado problemas, quitarlas, modificarlas y quedarnos con lo bueno. Es cierto que hay partes que están muy bien, entonces vamos a mantener eso y vamos a seguir con ello. Por otro lado, abogan por una vuelta al rito antiguo, al Vetus Ordo, la misa de siempre, como otros la llaman, ¿no? Y pues tienen a Francisco como papa. Esto quiere decir que hay indicios, hay sospechas, pero hasta que no salgan unas pruebas concluyentes, pues no se pueden pronunciar sobre una materia tan grave. ¿Deberían ellos hacer más cosas para dilucidar este tema y acabar la confusión? Yo no lo sé, porque yo soy un laico. Es decir, yo voy hasta donde voy y siempre intento mantenerme en una posición donde hay pastores. ¿Por qué? Porque Dios es fiel.
Dios es fiel y siempre da pastores a su grey, aunque sean pocos. Y en este caso ellos son los dos únicos que realmente están hablando. Hay más, pero los que se están metiendo en faena, los que se están mojando, los que están hablando de una manera constante, por así decirlo, son ellos dos. Y al máximo nivel de los que hablan son ellos dos, ¿no? Entonces, Viganó se ha metido por una deriva de hablar de cosas pues que quizás no tienen mucho que ver con todo esto, son más comprometidas en el sentido de... no quiero decir cosas en este canal que sabéis que me censuran. He estado una semana censurado ya y no quiero que vuelva a pasar, pero que algunos lo han visto como algo innecesario, ¿no? Como que se iba por la tangente y estaba hablando de cosas que no debería hablar. Yo no me voy a meter ahí. Lo que sé es que cuando salió dando su testimonio, para mí, en tanto pude comprobarlo y encontré aquel vídeo que os he comentado al principio del vídeo, pues digamos que para mí tiene fidelidad, es creíble, vamos a decirlo así, ¿vale? Y Monseñor Schneider también. Monseñor Schneider está en una situación donde incluso muchos que leen a Lefebvre, ¿no?, dicen que él era sedevacantista y tal. Él no era sedevacantista ni lefebrista, él era católico, simplemente enseñaba lo que le habían enseñado en el seminario francés cuando él se formó, cuando era joven, ¿no? Y él enseñaba lo que a él le habían enseñado. Entonces, dentro de esa fidelidad, de esa promesa, ellos son los pastores que están ahora mismo. Entonces, gracias a Dios, pues yo me atengo a ellos porque realmente creo que están diciendo lo que hay que decir. Quizás deberían estar diciéndolo más, quizás deberían estar haciendo más cosas para dilucidar todas esas sospechas, esas cosas que hay, pero yo no me voy a meter porque yo no lo sé. Bueno, el tema es el siguiente. Es una carta que ha sacado Monseñor Viganó en este mes de mayo, que quiero leer, es de hace un tiempo ya, de principios de mes, pero quiero leerla porque habla del problema del Concilio Vaticano II y de que ya antes habían reformas y ya antes se escuchaban estos conatos y estos rumores de revolución, de cambio, etcétera, y cómo él va a hablar de ello. Me parece muy interesante y creo que a vosotros puede ayudar a formaros una posición bastante más realista, no metida en cosas que al final estamos quizás arriesgando mucho para saber qué es lo que son, ¿no? Te pido, pues como siempre, como YouTube es un medio hostil, ya lo sabéis, y va a censurarnos, la manera de que en este canal y en otros que por gracia de Dios hacemos esto, Dios, por ejemplo, los avisos, ¿no?, sobre el fin de los tiempos, fin del mundo, etcétera. Dios dio esos avisos a gente muy sencilla que con el tiempo ese eco, ese testimonio se ha ido agrandando, ¿no? Y más a la luz de los tiempos que vivimos, que son muy confusos y oscuros. Y a través de esta labor que, repito, por gracia de Dios algunos hacemos, permite que esos testimonios que él dio, él ya sabía que iba a haber YouTube, nosotros no, pero él ya lo sabía, pues iba a ser un portal de difusión de estos mensajes para una audiencia todavía mayor, quizás porque el tiempo apremia, ¿no? Entonces, para que estos mensajes lleguen a más gente, el algoritmo de YouTube funciona de la siguiente manera: tienes que darle like a este vídeo, tienes que compartir este vídeo por tus redes y los de otros canales, yo no estoy diciendo aquí que porque este canal no está monetizado, yo hago esto para ayudar en estos tiempos de apostasía. Entonces, el tema es compartir en tus redes sociales, darle a like, y yo agradezco a Dios eso, porque así nosotros hacemos un equipo. O sea, Dios ha permitido por gracia de Dios que yo esté aquí haciendo esto, pero el ejército somos yo, tú y Dios. O sea, hay unas labores que debemos hacer. Yo hago esto, tú lo compartes, le das a like, para que YouTube lo ponga más arriba y le llegue a gente que está despistada y entonces se pregunte las cosas de Dios y quizás se convierta, retorne a la iglesia. Bueno, vamos a leer el artículo de Monseñor Viganó en la página de Adelante la Fe, que es el portal que está recogiendo últimamente las declaraciones de Viganó. Es una carta no muy larga, pero vamos a leerla para que veáis lo que os puede aportar, ¿vale? Es del 8 de mayo del 2022. Dice: estimado señor, le agradezco que me haya planteado la pregunta del padre a propósito de la reforma de la Semana Santa de 1955, antes del concilio. Estoy de acuerdo en que puede considerarse una especie de globo sonda mediante el que los artífices de la sucesiva reforma conciliar introdujeron una serie de modificaciones, a mi juicio totalmente discutibles y arbitrarias, al Ordeo Majoris Hebdomadae hasta entonces vigente. Es más, yo diría que estas modificaciones pueden
parecer casi inocuas, aunque extravagantes, porque la mente que las concibió todavía no se había manifestado ni con la reforma de Juan XXIII, ni con lo mucho más devastadora inaugurada por la Constitución Sacrosanctum Concilium y más tarde agravada por Concilium ad exequendam. Claro que, aunque a un párroco de 1956 le podía parecer una simplificación dictada por las exigencias de adaptar la complejidad de los ritos de la Semana Santa al ritmo de la modernidad, aquí hago yo un inciso. Aquí este planteamiento ya es un error. O sea, adaptar los ritos a la modernidad es un error. O sea, eso no va a ningún lado, ¿no? Y añado yo, estamos hablando que Monseñor Vigano era el nuncio del Vaticano en Estados Unidos en tiempo de Juan Pablo II. O sea, estamos hablando de alguien que ha estado metido en la corriente del Vaticano II, etcétera, y que ha tenido los arrestos a mirar de cara a la verdad y sufre persecución. Claro, sigo. Y probablemente fue presentada como tal al propio Pío XII sin revelarle su potencia destructora. Cobra a nuestros ojos un sentido muy diferente, porque ante todo vemos en ella, en acción, la desenvuelta mentalidad rupturista de los modernistas y los discípulos de la nunca suficientemente reprobada renovación litúrgica. Y en segundo lugar, porque reconocemos en la elección de la supuesta simplificación de las ceremonias la misma ideología de las más osadas innovaciones del Novus Ordo. Por último, entre los personajes que se asoman en la mencionada reforma aparecen los protagonistas de la reforma conciliar, promovidos a los más altos cargos precisamente por su notoria aversión a la solemnidad del culto. Cuesta pensar que todo lo que pusieron en marcha entre 1951 y 1955 no fuera concebido como un primer paso hacia los trastornos que habrían de venir menos de 20 años después. Cierto es que el aire que se respiraba en ciertas partes del rito de Pío XII, por ejemplo, el Padre Nuestro recitado a la vez por el celebrante y por los fieles, es el mismo que encontramos en el Novus Ordo. Se percibe algo extraño, forzado, típico de las obras que no son inspiradas por el Señor, sino que son patentemente humanas, imbuidas de un racionalismo que no tiene nada que sea verdaderamente litúrgico, sino que hiede a aquella presunción gnóstica que justamente condenó Pío XII en su inmortal encíclica Mediator Dei. Causa estupor que los mismos errores que fueron providencialmente condenados en 1947 resurjan precisamente en la reforma que él, Pío XII, promulgó. Pero no olvidemos que el pontífice ya tenía una edad muy avanzada y estaba bastante afectado física y anímicamente por el reciente conflicto mundial. Se refiere a la guerra mundial. Incluir por tanto a Pío XII entre los demoledores sería injusto a más no poder. Planteada esta premisa, hay que evaluar si al rito que promulgó Pío XII mediante el decreto Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria del 16 de noviembre de 1995 se le pueden aplicar las mismas excepciones que al Novus Ordo Missae promulgado por Pablo VI con la Constitución Apostólica Missale Romanum del 3 de abril de 1969. O mejor aún, considerando que el motu proprio Summorum Pontificum reconoce a los católicos el derecho de hacer uso del rito anterior por su especificidad ritual, doctrinal y espiritual, y considerando que el motu proprio no examina la ortodoxia del Novus Ordo y se ciñe a una cuestión, por así decirlo, de gusto litúrgico, podríamos extender este principio a los ritos anteriores al motu proprio Rubricarum Instructum de Juan XXIII y el propio decreto Maxima Redemptione Nostrae Mysteria, manifestado nuestra preferencia por el rito llamado San Pío X. En realidad, no se trata de una provocación. En primer lugar, porque no estoy de acuerdo con la coexistencia simultánea de dos formas del mismo rito de la Iglesia de rito romano. Yo tampoco. Y en segundo lugar, porque considero el rito reformado gravemente deficiente y sin duda alguna fabens aeresim, que favorece la herejía. Y me uno tanto a la denuncia de los cardenales Ottaviani y Bacci, como la de Monseñor Marcel Lefebvre. Hago yo un paréntesis aquí. El cardenal Ottaviani, uno de los que supuestamente leyó la parte del tercer secreto de Fátima oculta que habla sobre la apostasía en la Iglesia, o desde la Iglesia. En la Iglesia no, porque la Iglesia es santa, pero sus clérigos pueden perder la fe. Estoy convencido además de que el Novus Ordo debe ser sencillamente abrogado y prohibido, en tanto que el tradicional debería ser declarado único rito romano en vigor. De hecho, sostengo que solo desde esta perspectiva es posible impugnar también canónicamente el Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus y
Si nos ponemos quisquillosos, también el motu propio rubricarum instructum, sobre todo en vista a su coherencia con la línea del Novus Ordo y su evidente ruptura con el misal romano anterior. Ahora bien, teniendo en cuenta el vacío legal en que nos encontramos, creo que si la Fraternidad Sacerdotal San Pío X considera legítimo remitirse al misal de Juan XXIII porque reconoce la misma mentalidad dolosa en todas las reformas sucesivas que condujeron al de Pablo VI, de naturaleza ante todo prudencial, podría aplicarse el mismo principio a la reforma de la Semana Santa de la que estaba hablando aquí. Aunque en esta, como en el misal de Juan XXIII, que para los que no lo sepáis, el misal de Juan XXIII fue una especie de reforma menor de la misa en latín. O sea, Juan XXIII ya le metió mano a la misa en latín. Luego vendría Pablo VI. No hay fijaos el poco tiempo que pasó, porque Juan XXIII tuvo 3 años o así en el papado y luego vino Pablo VI, pero uno ya le metió mano y el otro también. O sea, ¿qué necesidad hay? O sea, de meter en tan poco tiempo tantos... ¿Entendéis? O sea, no sé, es como una fiebre por cambiarlo. O sea, parece que haya que cambiarlo. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño break y voy a hablar de algo que realmente a mí me llamó la atención hace poco. Y es el tema de la renuncia de Juan Pablo II. El otro día estaba en casa de mi madre viendo cintas de VHS antiguas y puse una que mi madre había grabado la muerte de Juan Pablo II y una visita suya anterior a España. Y en los noticiarios que ella grabó en la cinta, en esos noticiarios se enseñan las portadas de los periódicos, nos queda muy claro que todo el mundo quería que renunciara. Es decir, en el texto que él sacó, tenía preparado un texto a modo de testamento cuando él muriera y salió al día siguiente después de su muerte en 2005 y dijo algo así como que su labor había terminado ya en el año 2000. Pero no hablando de la renuncia, sino como que sus fuerzas habían llegado hasta ahí y lo que había hecho después había sido, digamos, aguantar el dique. Pero realmente todos los medios que se ven en esa cinta y los periódicos, los titulares de los periódicos el día después de la muerte de Juan Pablo II era: el Papa ya había pensado renunciar en el año 2000. O sea, y vosotros veis las tertulias de esa época, que yo las vi en el VHS, y todo el mundo, todos los tertulianos diciendo... bueno, es que debería haber renunciado porque tal. O sea, el espíritu del mundo quiere que el Papa renuncie. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo no entiende que alguien se sacrifique hasta la muerte. Y veamos escenas que no queremos ver, como Juan Pablo II de rodillas o apenas pudiéndose mover. Eso el mundo no lo entiende. Es algo que tiene que ver con el sacrificio. Y el sacrificio no lo quiere el mundo. Bueno, el mundo lo que quiere es sacrificar humanos, ¿no? Ya lo sabéis, pero me parecía muy interesante como todo el mundo dice: sabes que lo lógico es renunciar, hay que renunciar. Él no lo hizo, pero el mundo ya lo quería. Es decir, el tema de la renuncia, estamos hablando con Benedicto XVI, pero viene mucho antes, como algo que el mundo quería, algo que el mundo quería que pasara, ¿no? Bueno, pues dejo el comentario aquí, ¿vale? Sigo con el texto de Monseñor Vigano, que como veis ya ha pedido pues abolir el Novus Ordo y volver a la misa anterior. Ahora bien, teniendo en cuenta el vacío legal en que nos encontramos, bueno, esto lo he leído ya, vale. A mí me parece que es el motivo, dice Vigano, por el que Monseñor Lefebvre escogió precisamente el rito de 1962. Por otra parte, teniendo como tenía mentalidad jurídica gracias a su sólida formación, era consciente de que no sería posible aplicar una especie de libre examen a la liturgia, ya que ello habría autorizado a cualquiera a adoptar el rito que se le antojase. Al mismo tiempo, no dejaba de ver, como tampoco dejamos de verlo nosotros hoy, la naturaleza subversiva de la reforma conciliar, declaradamente abierta a derogaciones y experimentos, permitiendo aplicar infinidad de variedades a voluntad del celebrante, sobre pretexto de recuperar una presunta pureza original al cabo de los siglos de sedimentación ritual. Precisamente por eso Monseñor Lefebvre decidió volver al rito menos arriesgado, o sea, el de 1962, sin entender tal vez algunos aspectos polémicos de las reformas de Pacelli y de Roncalli que solo un experto en liturgia podía captar, sobre todo en los turbulentos años 70. Es decir, lo que está diciendo es que, como he dicho antes, la misa en latín venía y en el 62 Juan XXIII ya le mete mano. Y lo que Lefebvre hizo al ver lo que había hecho Pablo VI de la nueva misa, pues pidió volver a la última versión, que era pues lo que había hecho Juan XXIII en 1962. Aquí Vigano dice que
incluso aquello era arriesgado, porque ya la reforma que hizo Juan XXIII de la misa en latín, pues tiene síntomas ya de ir dirigida al cambio y a el espíritu de la reforma que finalmente hizo Pablo VI. No olvidemos tampoco que la renovación litúrgica se produjo en Francia mucho antes que en Italia, así como que muchas innovaciones que más tarde se convirtieron en norma de la Iglesia Universal se experimentaron en diócesis francesas ya a partir de los años 20. ¡Ojo! A los años 20, empezando por el uso de la casulla gótica y el altar orientado versus populum, hacia el pueblo. Todo en nombre de aquel arqueologismo que se proponía borrar de un plumazo un milenio entero de vida de la Iglesia. Supongo que a un prelado italiano celebrar coram populo con una casulla de estilo medieval le parecía una extravagancia, mientras que para un arzobispo francés ya era una costumbre adquirida y en ciertos aspectos ya se promovía. Es necesario comprender además, y creo que ya lo he expresado ampliamente, que la intencionalidad de la reforma que se inició a nivel local mucho antes de Pío XII y que poco a poco se fue difundiendo por el orbe católico es totalmente antijurídica. Sus artífices abusaron de su autoridad como legisladores para imponer con fuerza la ley de un rito que había de ser todo menos una aplicación al pie de la letra del texto litúrgico. Una especie de esbozo que permitiese a las peores excentricidades e introducir progresivamente en la Iglesia una inexorable pérdida de sentido de lo sagrado. Eso todavía no se observa en el Ordo Hebdomadae Sancte Instauratus, ni en el misal de Juan XXIII, pero ya se había abierto el camino hacia el carácter perpetuamente mudable del rito y su descarado aggiornamento. Es decir, pretenden que todo vaya cambiando siempre. No instalaron nada, al final fijaos, o sea, es lo que dice él, ¿no? Ni siquiera el texto de la nueva misa se respeta. O sea, va por una cosa. Así que estaba claro, ¿no? Según Vigano. Unido a la errónea idea de que se había corrompido con el paso de los siglos y era necesario, por tanto, podarlo de añadidos innecesarios, cuando lo cierto es que era fruto luego de la alteración del canon romano por parte de Juan XXIII, Roncalli, al insertar el nombre de San José iba por el mismo camino, afectando de paso a la oración más antigua y sagrada del Santo Sacrificio. Para finalizar, señalaré que muchas comunidades que se benefician del motu proprio Summorum Pontificum celebran los ritos de la Semana Santa según el misal anterior a la reforma de Pío XII, de 1955. La propia Comisión Ecclesia Dei concedió esa excepción al considerar legítimas las motivaciones de quienes lo solicitaban. Por eso, no entiendo por qué la fraternidad, que es los de Lefebvre, que lo que se refiere a la custodia de la misa tradicional estuvo a la vanguardia en tiempos bien difíciles, no puede hacer otro tanto ahora. Ciertamente, cuando la Iglesia se reencuentre a sí misma, todo habrá de reconducirse por cauces legales, con leyes. Esperamos que tengan prudentemente en cuenta las críticas que se han hecho. Espero que estas consideraciones hayan sido útiles al Reverendo Padre. Aprovecho la ocasión para impartir a todos, queridos amigos, mi bendición paternal. Carlo María Vigano, arzobispo. Bueno, pues lo que veis aquí, y quiero añadir algo más, que era una de las críticas que hacía Monseñor Lefebvre a la Misa Nueva. Si os habéis fijado en la Misa Nueva, cuando se hacen las peticiones, muchas veces sube alguien a leerlas y son peticiones que no las ha escrito ni el sacerdote sabe cuáles son. Y muchas veces se acaba pidiendo por cosas que yo lo he oído, que son ideales masónicos, un indiferentismo religioso, muchas veces sin sentidos sociales, ¿no? Por así decirlo, y que poco tienen que ver con la fe, ¿no? Y esto es verdad que pasa y lo habéis comprobado, estoy seguro, casi todos vosotros, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hablo ahora, ¿no? A la hora de las peticiones se inventa cada uno no sé qué. Yo me acuerdo una boda de un primo mío que justo antes de empezar la boda me dicen, tienes que subir y decir una petición. O sea, y yo estaba sentado allí y digo, ¿pero yo qué voy a decir? Gracias a Dios el Señor me inspiró algo bueno, pero ¿qué preparación es esa del rito, no? ¿Qué preparación es esa? En fin, pues aquí queda esto. O sea, Monseñor Vigano pide que sea abolida la misa nueva y que volvamos a lo de antes, porque era lo seguro. Los frutos están ahí, por sus frutos los conoceréis. Y una de las cosas, porque algunos dicen, no, es que el Concilio Vaticano II, pues la letra... Pero por ejemplo, en el tema litúrgico con la música, la Iglesia dice que la música tal es el canto gregoriano. Bien, eso está puesto ahí.
en el Concilio Vaticano II y lo que vino después. Pero al mismo tiempo luego también pone, no, es que cada uno, según las posibilidades del lugar, pues puede improvisar con instrumentos. O sea, para que entendáis, pone una cosa y pone la contraria, ¿vale? Es decir, si es el gregoriano, es el gregoriano, por las 6 razones que sean. Y ya nos esforzaremos todos porque sea el gregoriano. Pero lo que no puedes poner es el gregoriano, pero también tal. Porque al final la gente acabará haciendo... ¿Qué es eso? Mundanizar la iglesia. ¿Por qué? Porque son músicas del mundo. Algunas veces con muy mal gusto. Otras veces, pues es discutible, pero es como el latín es el idioma de la iglesia. ¿Y dónde está el latín? ¿Cómo puede ser que haya fieles que somos algunos que nos hemos aprendido algunas oraciones en latín y hay sacerdotes que nos dan la misa a nosotros que no se sabe ni una en latín? Y el latín no ha dejado de ser el idioma oficial de la iglesia. Sigue siéndolo. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey. Qui sunt Deus.